Bueno, buenos días. Quiero presentarles a todos los integrantes del grupo cerrado que ha armado en las diferentes cátedras o asignaturas de administración de empresas. Lo he llamado tablero estructural de evaluación externa número 5 dentro del modelo del balance estructural estratégico. Este modelo, que probablemente van a encontrar en bibliografía como una matriz, lo llamo tablero porque a mí me va a permitir no solo identificar variables, generar indicadores y en alguna medida definir a mediano o a corto plazo estrategias que a nosotros nos permitan generar un éxito en nuestras empresas, en nuestros sectores, en donde nosotros estamos compitiendo. Este tablero es un tablero complejo, digo, porque en el momento en que tenemos que analizar variables externas, tenemos que pensar en variables que no son controlables para la empresa, o precisamente podemos decir que son incontrolables, porque ahí tenemos que empezar a fijar y concentrar nuestro foco en variables como en el caso de lo económico, de lo político, legal, social, cultural, tecnológico, competitivo, legal, lo cual significa que son variables que no están a nuestro control, es decir, no están a nuestro alcance de modificarlo, sino simplemente generar iniciativas que a nosotros nos permita adaptar, ya sea aprovechar las oportunidades que se presentan, ya sea desde lo económico, lo político, legal o desde lo competitivo, o bien tratar de asimilar esos impactos de amenaza que se presentan cuando la economía no está bien en un país o en el sector en donde nosotros competimos. Hoy en Argentina me ha parecido interesante presentarlo desde dos puntos de vista este tablero. Un tablero para analizar factores externos en el presente, en la cual he referenciado 4, 5 o 6 variables, y un tablero para analizar el futuro. Ahora bien, ¿cómo analizamos nosotros el presente y cómo definimos factores clave externos de éxito en el sector? Principalmente tenemos que conocer un poco sobre la realidad económica de nuestro país, el modelo económico. Y esto es así porque en alguna medida no necesitamos en principio ser economistas, pero sí conocer y ser lectores de todas las variables que comprometen a las estrategias de nuestras empresas. Yo podría, a modo de ejemplo, rescatar una de las variables en las cuales nosotros hemos convivido durante décadas en nuestro país, lo cual es la inflación. Y la inflación no debe faltar en ningún análisis del sector externo de nuestras empresas, porque sabemos que la inflación lo que hace es elevar nuestro costo, lo que hace es tratar de que nuestros precios no podamos mantenerlo en el mediano y largo plazo como consecuencia del incremento de nuestros costos. Entonces la inflación merece ser rescatada, analizada en nuestro análisis, en cualquier tablero de análisis externo. En principio, digamos, la inflación podemos decir que es nociva. Es cierto, es nociva para sectores en los cuales, en todos los sectores, ya sea agropecuarios, sectores comerciales, sectores de servicio, en cualquier tipo de sector, y tenemos que tratar de ver cuál sería la ponderación que le podemos dar a la inflación. Es decir, la ponderación es un valor que nosotros tenemos que asignar dentro de los 4 o 5 factores clave externos que hemos identificado, tratar de darle un valor entre el 0,30 y 0,40. ¿Por qué digo eso? Me juego que es un valor alto la inflación, porque en Argentina siempre la inflación ha sido alta y en alguna medida eso ha perjudicado, yo diría, todo lo que elevaría el costo de la cadena de valor y lo que ha tendido a mediano o largo plazo a disminuir la rentabilidad de nuestra empresa. Por lo tanto, es un valor relativo importante en una ponderación alta de 0,30 o 0,40. Y además de la inflación, podemos identificar otros factores externos clave de éxito que tienen que ver no solo con la economía, como les he dicho, sino con el sector competitivo, con la política legal, con lo tecnológico, pero debemos concentrar en cuáles serían los factores clave. Por ejemplo, hoy en estos momentos en Argentina se han tomado medidas como consecuencia de cambios de gobierno y que seguramente ha cambiado el modelo económico, de un modelo en donde en alguna medida se ha estabilizado la economía en noviembre, diciembre del 2015, lo que ha hecho este cambio a través de estas medidas económicas de reactivar el sector del campo, y lo cual significa sacar las retenciones, significa que el campo va a empezar a vender y comercializar, de esta forma va a mover un poco más
la economía y esto podría impactar en todas las variables. Estas cuestiones tenemos que interpretar para ver en qué medida puede afectar una u otra medida del modelo económico actual de nuestro país y rescatar 4 o 5 variables que a nosotros nos permita evaluar nuestra estrategia y en alguna medida generar algunas iniciativas a corto, a mediano o largo plazo para hacer nuestra empresa competitiva. Con esto quiero decir que este tablero es muy importante en el momento de diseñar la estrategia. Además del interno, del competitivo, el externo es unos tableros más complejos porque se trata de variables externas. Y una vez que nosotros hemos ponderado, lo que tenemos que hacer es tratar de calificar en alguna medida cómo es nuestra estrategia con relación a la inflación. Bueno, esto es complejo también, la evaluación, porque se trata de que si nosotros somos rentables, en alguna medida quiere decir que le hemos manejado muy bien ese factor externo que es la inflación y que en alguna medida en otras empresas la hace perder la rentabilidad. Lo cual significa que calificar nuestra estrategia sería en alguna medida preguntarnos cuáles serían las iniciativas que nosotros tenemos para contrarrestar la inflación, generar promociones, ofertas, ser competitivo en el mercado. Bueno, eso nos va a dar en alguna medida la respuesta del control de gestión que hagamos en nuestra empresa. Y cuando evaluamos la inflación a través de preguntas que tienen que ver en cómo manejar la inflación a través de iniciativas y prioridades estratégicas, nos van a dar resultados en una calificación de valores del 1 al 10. ¿Qué significa? Si nosotros en todas estas preguntas que nos hacemos internamente o a nivel de staff entre los gerentes y determinamos que la estamos manejando muy bien nuestras iniciativas y contrarrestando nuestros efectos nocivos o los efectos nocivos de la inflación, le podemos calificar con un valor alto del 7 al 10, lo cual nosotros podemos decir que nuestras estrategias son efectivas con relación a una variable nociva en el cual es la inflación, porque la inflación en cualquier país, en cualquier momento, ¿no?, podemos decir que es una amenaza. Bueno, pero esa amenaza la estamos manejando muy bien a través de iniciativas. Entonces, estamos muy bien con respecto a la inflación. Lógicamente tenemos que evaluar muy bien nuestra empresa con relación a prioridades, iniciativas, y en alguna medida nuestros ingresos nos van a transparentar si realmente somos rentables o no somos rentables. Bueno, una vez que nosotros hemos seleccionado 4 o 5 variables, ese tiene que ser nuestro foco para analizar y evaluar y determinar cómo estamos con relación a los factores externos en términos de oportunidades y en términos de amenazas. Muy bien, entonces cuando nosotros hemos analizado 4 o 5 variables clave externas, lo que tenemos que hacer es tratar de ver qué valores bajos tenemos. Bueno, ahí nosotros tenemos que poner nuestro foco, porque si el valor está entre 1,4 o 1,5, en alguna medida podemos decir que es una amenaza, lo cual significaría nosotros generar acciones a corto o mediano plazo para tratar de que en el mes siguiente, unos 2 o 3 meses después de poner en práctica estas acciones, ver en qué medida nosotros hemos contrarrestado estas amenazas del mercado. Entonces tenemos que preguntarnos y focalizar necesariamente con aquellas variables que tienen valores bajos, y lo cual significaría una amenaza en nuestro sector. Por ejemplo, la alta competitividad de un sector. Bueno, uno puede decir que la alta competitividad del sector nos hace perder rentabilidad o nos hace en alguna medida disminuir las ventas, y esto en alguna medida es una amenaza. Bueno, ¿cómo contrarrestaríamos? Con acciones estratégicas. Entonces nosotros tenemos que poner en marcha nuestras prioridades estratégicas para después volver a controlar en el corto o mediano plazo para ver si hemos mejorado o no hemos mejorado los valores de calificación de nuestra estrategia con relación a un tablero de evaluación externa. Ese es un tablero del presente. ¿Qué significa? Es un tablero en donde nos tenemos que manejar con variables actuales, variables en las cuales ya se han puesto en práctica a través de un modelo económico. Ahora bien, mi idea es trabajarlo también a futuro. ¿Qué significa? Porque también hay que pensar y proyectarse qué es lo que quiere, por ejemplo, el gobierno o el ministro de Economía
a futuro con respecto a estas variables. Y en este sentido, pensar a futuro significa anticiparnos y preparar nuestra estrategia a futuro para que nuestra empresa pueda lograr consistencia a un mediano o un largo plazo. Por eso mi sugerencia es trabajar un tablero de análisis y evaluación estructural externo, tanto presente como futuro. Se lo puede trabajar en forma simultánea estas variables. Por cierto, estas variables para identificar son mucho más complejas porque no son conocidas como es a futuro. En alguna medida nosotros nos tenemos que imaginar o pronosticar lo que se puede venir durante lo que resta de este año. Entonces, en alguna medida significa tratar de proyectarnos. Lo que sí es importante es trabajar en el presente, en forma inmediata, generar prioridades y estrategias para hacerla consistente en nuestra estrategia. Entonces, el tablero de análisis y evaluación externo presente en alguna medida nos sirve para contrarrestar los efectos nocivos, como por ejemplo de la inflación, las restricciones, las presiones impositivas, es decir, todas aquellas medidas que pueden obstaculizar el logro del objetivo de nuestras empresas. Entonces, este tablero es uno de los tableros más complejos, pero además hay que prestarle mucha atención el gerente o el staff gerencial para que en alguna medida nos permita generar prioridades y estrategias que nos van a servir para alimentar a futuro nuestra estrategia. No nos olvidemos, tablero de evaluación externa presente, pero también tablero de evaluación externa futuro para la República Argentina.